tener? ¿Puedo yo salvarme? ¿Puedo yo salvarme cada vez que viene un problema? Voy a recurrir siempre a un dicho muy conocido para muchos que se llama patitas, ¿para qué te quiero? ¿Han oído este dicho? Esto tiene que ver cuando uno tiene que salir corriendo, urgente. Hay que salir corriendo urgente. Y entonces la pregunta es, si yo voy a salir corriendo urgente, patitas, ¿para qué te quiero? Utilicémoslas y salgo corriendo. Hay otro dicho que se utiliza mucho que dice, mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Bueno, entonces hay dos caras de la moneda con este sálvese quien pueda. Yo voy a ver la cara que tiene que ver con aprender a desarrollar y disfrutar los problemas que Dios nos pone en la vida a cada uno de nosotros. ¿Cómo poderlo sobrellevar? ¿De qué hemos estado hablando este tiempo? Quiero ponerles otra vez en contexto. Hemos estado hablando de la importancia que es reconstruir al hombre, empezando primero desde dónde, desde el corazón, y segundo, proporcionándole al hombre un lugar seguro. Esto podría ser mi tercera entrega de un lugar seguro, sin duda alguna, ¿verdad? Porque vamos en la misma línea, un lugar seguro, pero un lugar seguro y sálvese quien pueda. Estas dos cosas van una con otra, se complementan una con otra en sálvese quien pueda. Pues veamos a verlo, vamos a ver si efectivamente este sálvese quien pueda tiene mucho que ver con lo que yo estoy hoy haciendo y la manera en que yo me estoy manifestando. Muy bien, entonces la primera escritura que tengo de Nehemías, para este momento, Nehemías ya terminaron casi el muro. Escuche esto, ¿sí? Esto lo vimos la semana pasada, pero Nehemías 6, capítulo 1 dice, cuando oyeron nuestros enemigos. Aquí empieza lo que entenderíamos nosotros como, ¿será que ahora hay enemigos? Bueno, hemos tenido siempre un gran enemigo que estábamos con él, éramos parte de ese enemigo. Sí, nos querían matar, robar y destruir. A eso vino el diablo, a matar, robar y destruir. Pero el Señor nos rescató y nos ha trasladado de las tinieblas, ¿sí? Del poder de las tinieblas al reino del reino del Hijo, al reino admirable de su Hijo. Hoy que estamos en Cristo Jesús, entonces, aquel hombre que nos tenía subyugados, aquel diablo, se ha convertido en el enemigo nuestro porque no quiere ver nuestra libertad. Sin embargo, ya hemos hablado de que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero como hoy estamos viendo cómo el Hijo de Dios, cómo los cristianos nos desarrollamos y llegamos a establecer realmente una vida victoriosa en Cristo Jesús, entonces veamos lo que aquí nos dice la palabra del Señor. Cuando oyeron entonces nuestros enemigos, ¿ok? Ya sabemos que hay personas, más que personas, sabemos que detrás de esto está el diablo y sus artimañas, ¿sí? El enemigo de los hijos de Dios. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar y obviamente cuando ve que nosotros estamos realmente caminando hacia Dios, cuando verdaderamente hemos caminado hacia Dios y que el diablo se siente que quedó sin aquel apoyo que éramos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de detenernos, no quiere que sigamos. Dice que yo ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, es decir, no había nada que terminar del muro. Eso creía el diablo, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nos dice, entre paréntesis, y nos aclara por qué a veces todavía la obra de Cristo en mí no está terminada. Él dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el día de Cristo. ¿Ha oído esa escritura? Pues eso quiere decir que estamos camino, somos perfectos en Cristo, pero al mismo tiempo nos estamos librando del viejo hombre, edificando el nuevo y trayendo a nosotros la nueva naturaleza de Dios hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Entonces esto quiere decir que lo que el diablo ya sabe es que está perdido, que ya nosotros terminamos la obra, sí que está terminada, porque legalmente está terminada.
¿ok? Con Cristo. Ya vamos entendiendo esta parte. Aquí aclara él, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Eso quiere decir que todavía se estaba trabajando en la construcción de ese lugar seguro. Ese lugar seguro vamos nosotros levantándolo y construyéndolo con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sigue diciendo la Escritura. Y Sanballat y Gesén enviaron a decirme, escuche, Sanballat y Gesén no son de los amigos de Dios. Estos representan esos enemigos de los cuales hoy vamos a estar hablando y cómo tratar con nuestros enemigos, los cuales ya están perdidos. Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para realmente tratar con los enemigos? Pues bueno, escuche lo que la Escritura dice de una manera maravillosa. Dice de esta manera, dice, ven, reunámonos, dijeron los enemigos, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. La idea es que quieren distraerlo de lo que es edificar. Cuando el enemigo quiere meterse con nosotros, ofreciéndonos hasta ahorita un simple diálogo, como aquí estamos viendo, una tregua, un asunto de ver cómo estamos bien con él, para no tener problemas con el enemigo. Es que yo no quiero tener, bueno, con nuestros enemigos naturales no tenemos que mantener la distancia, hay que tratar de estar a buenas con todos, pero los enemigos de Dios, ¿no es cierto? Las cosas que realmente nos van a separar de Dios, contra esas sí tenemos nosotros que tener una decisión firme. Mas ellos habían pensado esto para hacerme mal. Por eso al final de la Escritura a mí me encanta cómo Dios por medio de la Escritura nos proporciona el desarrollo completo del tema. Dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Quiénes ellos habían pensado hacerme mal? Los enemigos de Dios. Es decir, los enemigos de Dios, nuestros enemigos, no quieren que nosotros terminemos la obra de edificación, que nosotros estemos en un lugar seguro, ¿sí? Sin embargo, aquí ya tenemos que solo faltaban las puertas, ¿verdad? Sigamos viendo entonces lo que nos dice la Escritura. Y dice el verso 3 de Nehemías capítulo 6, y les envié mensajeros diciendo, es decir, él les envía mensajeros contestando a este, entre comillas, supuesto deseo de estar con nosotros y comunicarse con nosotros. Yo hago una gran obra, aclara, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mire tan importante que es esto. No se enrede en los negocios de este mundo. Cuando hablan de los negocios de este mundo, estamos hablando de cosas mundanas. No estamos hablando del ejercicio de desarrollar ¿cómo se llama? Un trabajo para los nuestros, un empleo. No, pues eso tenemos que seguirlo haciendo. Cuando está hablando aquí, dice que no nos vamos a enredar en los negocios de este mundo. Quiere decir cómo el diablo nos va a tratar de distraer para que nosotros sigamos creciendo. Pero aquí él dice, no, yo estoy haciendo una obra, yo estoy construyendo ese lugar seguro, soy parte de un lugar seguro, soy un referente para otro, y esto es importante, soy un referente para otro de un lugar seguro, y si a mí me ven inseguro, ¿quiénes quieren ir a Cristo? Si yo no estoy disfrutando de una vida plena en Cristo Jesús, y yo les digo a otros, venga a Cristo, así como yo, y ellos van a decir, así como usted, no, gracias, ¿no es cierto? Y esto no sería de buen nombre, porque nos van a querer infamar. Nosotros debemos de estar seguros dónde estamos parados, cuál es el punto de referencia en donde nosotros nos paramos para ir haciendo la obra de Dios. Bueno, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Es decir, o me estoy con el mundo o estoy con Dios. No puede un siervo servir a dos señores a la vez, ¿sí? O amará al uno o aborrecerá al otro. Vamos a irnos a filtear, vamos a irnos a coquetear con el mundo, nos vamos a enredar en las cosas del mundo, ¿sí? En las cosas que no son de Dios. Más bien nos dedicamos a lo que es lo nuestro,
levantar y edificar el cuerpo de Cristo, levantarnos y edificarnos, construir para que otros vengan conmigo a este lugar seguro y sabiendo aún que puede haber oposición, nosotros debemos estar seguros quién está con nosotros y quién está con el mundo. Y a la final, ¿cuál es el equipo ganador? Qué chévere, ¿no? Vamos con este tema. Muy bien, vamos al verso 4. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Es decir, el diablo va a ser persistente. ¿Ah? Si usted no es persistente con algo bueno que quiera hacer, sepa que el diablo va a ser persistente, porque él no va a dejar de querer meter sus manos sucias conmigo y llevarme a su terreno y llevarme a donde él quiere que yo esté. Yo me tengo que oponer a ese deseo del mal de quererme llevar a hacer cosas que no son de Dios. Entonces aquí encuentro que aunque le están mandando 4 veces a amedrentar, ¿sí? 4 veces a decirle ven, es decir, el mundo te tratará de atraer sutilmente. Y yo le respondí de la misma manera. Oiga, no se meta a hablar más de la cuenta. Responda de la misma manera. Usted ya tiene un camino. Yo ya estoy en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo no me voy a apartar del camino para irme a congraciar con el mundo, para estar en las cosas del mundo. Yo mantengo mi camino en Cristo Jesús, mi Señor y mi libertador. Bueno, les voy a contar una anécdota bonito que pasó. Resulta que estando en Los Ángeles con mi hijo, mi nieto mayor de los varones, por supuesto, la mayor es Malaika, tiene 16 años, Josiah está en los 14 años, Josiah está llevando un equipo, está haciendo parte de un equipo de básquetbol. Y usted sabe que para los muchachos es tan importante que nosotros los adultos estemos con ellos en este tiempo. Así es que yo me fui con Josiah y con Jonathan, porque Jonathan quería premiar a Josiah con llevarlo a un partido de básquetbol del equipo más importante de Los Ángeles, en el estadio más importante. Y entonces, pues yo estaba ahí, ¿qué le parece? ¿Ah? Qué casualidad, ¿no le parece? Y yo me di el gusto y el privilegio de estar con mi hijo y estar con mi nieto en ese estadio de los Lakers. Bueno, ahora usted dirá, bueno, Luis, ¿qué estabas haciendo ahí? Yendo a ver un partido de básquetbol, por favor. Pero, ¿cómo Dios nos permite hacer nosotros la obra de Dios en cualquier lugar? Resulta que Josiah se lastimó un pie y necesitábamos una silla de ruedas. Así es que se apareció una señorita, o señora más bien dicho, y ella nos dijo que necesitábamos y nos proporcionó la silla de ruedas. Vamos al grano. Y mientras que Jonathan estaba haciendo algunas gestiones, yo me puse a conversar con ella y le hice notar que éramos hijos de Dios y quería yo bendecirla en el nombre de Jesús. Y ella rápido dijo que sí, que claro. Y empezamos a hablar de Dios. Fue interesante porque nos dejó en el puesto, no se quería ir y al final del partido, ella misma regresó porque a veces mandan a otra persona para llevar en la silla de ruedas hasta el auto donde estaba parqueado mi hijo, que obviamente ya se puede usted imaginar las distancias de los parqueos en aquel lugar. Después que mi hijo ya estuvo dentro del carro y ella afuera con nosotros, ella nos pidió a Jonathan y a mí que oráramos por ella. Ella dijo, quiero que ustedes que son padres me bendigan a mí, porque ella sabía que éramos pastores. Así es que nos pidió oración y nosotros en aquel momento oramos, la bendijimos, impusimos nuestras manos y el Espíritu Santo estuvo sobre ella. Y aunque había un frío tenaz en el cual yo temblaba, pero temblaba literalmente, el cuerpo me estaba temblando de frío. Ella estaba en completo calor, ella estaba hasta sudando. Imagínese usted qué cosa más hermosa, ¿no es cierto?
cuando Dios se manifiesta en cualquier lugar. Así es que ella se llama Guadalupe para que usted ore por ella. Quedó de ir a la iglesia de mi hijo en Los Ángeles. Así es que nosotros no solamente nos estábamos divirtiendo de una manera sana en un lugar de esparcimiento, sino que al mismo tiempo estábamos compartiendo la palabra del Señor. Bueno, yo no le respondí, yo le respondí de la misma manera, yo no me aparto. Es decir, si de alguna manera no estoy necesariamente haciendo aquello para lo que fui llamado, pues busco la ocasión para hablar de Dios y para predicar el evangelio, y esto quiero que usted lo tome, pero muy en cuenta. Muy bien, sigue diciendo, entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez. Esto de que Sanbalat envió a su criado para hablar del mismo tema por quinta vez, esto no es así nomás, ¿sí? Esto está diciendo que aquí este Sanbalat representa a una autoridad demoníaca grande, tremenda, y al mismo tiempo manda a su criado para hacerme notar específicamente el siguiente paso que él va a tomar. Con una carta abierta en su mano. ¿Cuál es el propósito de llevar una carta abierta? Antes era un amedrentamiento personal. Ahora, una carta abierta quiere decir, no solo te lo voy a decir a ti, sino te lo voy a decir a los que están a tu alrededor. Van a oír los que están a tu alrededor quién eres tú y te voy a desenmascarar, según el diablo. Él va a usar de sus artimañas porque él quiere que yo, como dé lugar, yo deseche la posibilidad de poder seguir predicando el evangelio o apartándome de la construcción del reino de los cielos. Así es que cualquiera diría en este momento, wow, si viene alguien fuerte, patitas para qué te quiero. Sálvese quien pueda. No, vamos a ver cómo lo hizo Nehemías y vamos a entenderlo. Entonces, en esa carta que tenía en la mano, dice en la cual estaba escrito. Veamos algunas cosas, ¿no? Que escribieron para amedrentarme y así dice la escritura. Se ha oído entre las naciones, oiga, se ha oído entre las naciones. Primer cosa que usted tiene que saber es que el diablo inventa, lanza rumores, no tiene un documento legal, ¿sí? Porque legalmente está perdido. Nosotros tenemos los documentos legales. En tal caso, Nehemías tenía el documento legal del rey para poder construir, ¿sí? Los muros. Él tenía la legalidad de la autoridad en aquel tiempo suprema, que era el que gobernaba sobre el mundo en aquel tiempo. Artajerjes en primera instancia, ¿sí? Y entonces él está ido, se ha oído entre las naciones. Ahora él lanza y va a agarrar de un rumor porque no pudo decir, es claro, es obvio, tengo un documento en la mano, este es el documento, la carta que está enviando no es el documento, la carta que está enviando es la manera en que me va a tratar de amedrentar diciendo que se ha oído. Hemos oído que estás mal, hemos oído que estás mal. ¿Quién ha dicho? A ver, hábleme clarito, ¿de qué está hablando? ¿Está lanzando un rumor? ¿Cuál es el propósito? Y Gusén lo dice. Gusén lo dice. Gazmú lo dice. ¿Y quién es este Gazmú? Gazmú era otro de ellos mismos. Un periódico. Un periódico del mundo. Algo que el mundo lanzó, pero que no necesariamente es la verdad. Suena como verdad, pero no necesariamente es la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es lo que dice? ¿Cuál es el rumor? Que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. Ahí está el rumor. Entonces, están queriendo decir que lo que están construyendo, en nuestro caso la iglesia, ¿sí? No es, ese propósito no tiene un buen propósito, sino según estas palabras, que alguien más que no sea el rey se quiere hacer rey. Y nosotros sabemos que en tal caso es una mentira esto que está lanzando. Según estas palabras, otra vez ahí está
yo le puse un poquito subrayado, si usted lo puede ver al casi penúltima, la penúltima línea, dice, según estas palabras, según las palabras del rumor, según lo que se ha oído. Otra vez, según estas palabras de rumor. No están hablando de cosas legales. ¿Ah? Y aquí es donde nosotros debemos de saber que el diablo intentará por mucho tiempo tirar sus artimañas y tratar de debilitar la obra que Dios está haciendo en ti y la obra que Dios está haciendo en mí. Porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros y el enemigo estará impidiéndolas. ¿Así? Ese es el propósito del enemigo. Entonces, ¿qué va a responder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Sálvese quien pueda. ¿Vamos a salir huyendo? ¿Vamos a andar de huida en huida? Cada vez que intentamos buscar a Dios y caminar bien, sentimos que hay oposición y lo que hacemos es correr, echarnos para atrás, hacernos hacia el mundo, volver a conciliarnos con el diablo que nos tenía prisioneros y estábamos bajo sus pies. Ahora que ya hemos sido comprados por Cristo, ¿cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos nosotros a tener miedo? Y cuidado con esto, porque aquí viene el desenlace de las cosas bonitas que empezaron a pasar. Y que sigue diciendo y que has puesto profetas, eso también estaba diciendo, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey de tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Si se da cuenta, él está diciendo y argumentando que los judíos que están ahí se quieren rebelar contra el Dios mismo, se quieren hacer dioses ellos, se quieren hacer reyes ellos mismos, ¿sí? Y aún mencionan una palabra que suena a cristianismo, suena a bien. Los profetas han proclamado acerca de ti. Ah, hay profetas que han dicho esto. ¿Será que toda palabra profética viene de Dios? No necesariamente, hermano. Las palabras proféticas que vienen de Dios tienen que ir en relación y acorde al mensaje correcto que viene del nombre de Dios, ¿sí? Hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Todavía no son oídas del rey. Es decir, estos no se han atrevido a ir delante del rey a presentar esto, porque no tienen verdadero sustento sus palabras, ¿sí? Van a saberse y a esto les van a volar la cabeza. Va a ser cosa diferente, ¿sí? Ven por tanto y consultemos juntos. Otra vez, antes de que el rey lo sepa, te amenazo, ¿sí? Esta es una amenaza. Esto se llama amedrentar a una persona. Esto se llama poner coacción sobre alguien. Y el diablo pretende coaccionarnos a nosotros para que no hagamos la obra y nos echemos para atrás. Ya que estamos construyendo, ya que vamos bien, el diablo intentará pararte. El diablo no está tratando de parar a los que no hacen nada. Porque ¿sabe qué? Los que no hacen nada no están haciendo nada. Están haciendo la obra del diablo, solo que pacíficamente, no haciendo la obra de Dios, están contribuyendo. El que conmigo es, ¿sí? Y el que no es conmigo, contra mí es. Así dijo el Señor. Entonces, mire cómo qué interesante estas escrituras, cómo calza el evangelio de Jesucristo con esta historia. Entonces, otra vez ven y consultemos. Otra vez quiero que la atención, dice el diablo, esté conmigo y con lo que yo te quiero presentar, que es el mundo, y no con lo que tú estás construyendo que tiene que ver con Dios. Deja las cosas de Dios y ven y sigamos juntos. El diablo seguirá insistiendo, es persistente, el tenaz todo el tiempo de nuestra existencia. El diablo seguirá hablándonos, amedrentándonos e intentando que nosotros sigamos los caminos que él nos quiere plantear para que nosotros no construyamos la palabra de Dios, no hablemos lo que es justo delante de Dios, sino que sigamos el entendimiento del diablo y nos apeguemos a las cosas que él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Y entonces aquí claramente nos dice, ven, por tanto, consultemos juntos. Desvíate de lo que estás haciendo y quédate conmigo. Ya deja de juntarte con esos cristianitos. Deja de pensar que tú vas a salir adelante.
déjame decirte que tú estarás estancado toda la vida. Así les está diciendo, porque si dejan de construir, eso quiere decir, ya no van a terminar la obra. Jerusalén, en tal caso, en la historia de Nehemías, estaría completamente en manos de ellos. Veamos lo que nos dice el verso 8. ¿Cómo contestó Nehemías? Entonces envié yo a decirle, esa es la respuesta de Nehemías, no hay tal cosa que dices. ¿Escuchó esto? No hay tal cosa que dices. Qué claridad, ¿no? Qué aplomo el de Nehemías. Yo quiero que usted hoy tome una decisión. Quizá hemos sido derrotados anteriormente en muchas pequeñas batallas. Estamos derrotados a veces, pero no vencidos, porque estamos con Cristo Jesús. Pero yo no voy a seguir cayendo en cada batalla y levantándome, cayendo. El Señor quiere que nosotros pues tengamos nuestras batallas. Si es que nos caímos, nos levantamos, pero Él quiere vernos firmes. Aquí Nehemías entonces le envía a decir, no hay tal cosa que dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Son mentiras. El diablo viene con sus mentiras. Él es mentiroso y padre de mentira. Ha sido mentiroso desde el principio, ¿sí? Y él lo que hace es mentir. Lo que el diablo hace es engañar. Lo que el diablo quiere es traernos miedo, traernos temor. Son las cosas que el diablo va a hacer. Mentir es padre de mentira. Él quiere engañarnos, quiere atemorizarnos, quiere que nosotros paremos de hacer la obra que Dios empezó a hacer con nosotros. Entonces, aquí Nehemías ya entró en razón, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para salir de los problemas, y a veces, déjeme decirle, atreverme a decir que a veces son problemas consecutivos, son problemas que se repiten, parece que estamos en un círculo vicioso y no podemos salir de él. Déjeme decirle que hoy puede ser su día, que si Dios trae revelación para usted hoy y usted se para firme en la roca que es Cristo Jesús y contesta de la misma manera en Nehemías, no hay tal cosa que dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Es decir, diablo mentiroso le estás diciendo, ya no quiero oír tus tonterías, ya no quiero oír lo que tú estás tratando de distraerme. Y escuche lo que siguió diciendo la escritura. Porque todos ellos nos han amedrentado, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, esta es la razón de amedrentarnos. Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Mire cómo concluye, ahora pues Dios, fortalece tú mis manos. Pero veamos la argumentación, porque la argumentación es importante, porque eso le sucedió a Nehemías y eso es lo que está pasando precisamente, hermanos, hoy en día en medio de nosotros, porque todos ellos nos amedrentaban, es decir, el propósito del mundo entero va a ser amedrentarnos. Vaya, uno que otro se acercará a nosotros y nos dirá, qué bien lo que le hacen, siga adelante. En cambio, otros nos van a decir, ¿qué? Usted con Dios, no, olvídese, mejor venga, haga, olvídese, mire, ahí lo tienen entretenido, con fábulas, con tonteras. Así nos van a decir. Ellos van a tratar de que amedrentarme, diciendo, se va, y esta es la razón. Esto es lo que el propósito que el diablo quiere. Se van a debilitar las manos de nosotros para hacer la obra y no será terminada. El diablo nos conquista no tomándonos para sí porque ya somos del Señor, sino que no permitiendo que nosotros tengamos ese lugar seguro. Quiere que nosotros seamos esos hijos de Dios a medias, estos hijos de Dios que estamos más en el desierto que en la victoria. ¿Cómo estás, hermano, aquí en el desierto? ¿Cómo te va todavía en el desierto? ¿Cómo sigues en el desierto? Óigame, ¿cuánto es que son 40 años de desierto? Ya deja el desierto, ya párate firme, ¿sí? El que el diablo ha querido es debilitar tus manos y con eso el diablo gana. El diablo a veces no gana tirándote 100% al pecado, aunque lo va a intentar y aunque puedes caer en esto, pero él va a ser satisfecho si tú dejas de trabajar, si tus manos se debilitan, si en lo que pusiste tus manos en el arado te debilitan y ves para atrás, como dice la escritura, si alguien ve para atrás, no es digno del evangelio de Jesucristo. Si nosotros vamos para adelante y para atrás ni siquiera para tomar rabiada, como se ha dicho, me parece un dicho excelente.
Y ahora concluye Nehemías. Y esta es la conclusión que yo quiero que tú tomes hoy, parándote firme, porque uno es el razonamiento, uno es tu decisión de no querer ir detrás de las cosas del diablo, y la otra es el hacer. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues ahora párate firme delante de Dios y delante de las huestes de potestades en los lugares celestes y di, ahora pues, oh Dios, háblale a Dios y órale y dile, fortalece tú mis manos. Fortaléceme, Señor, dame la fuerza, que lo que yo vaya a hacer de aquí en adelante no sea en mi propio deseo. Si muchas veces has intentado salir adelante y tropiezas una y otra vez, debes de estar seguro que lo que Dios quiere para ti es que tú te pongas firme y que tú de una vez por todos empieces a predicar el evangelio, empieces a fortalecer tus manos y fortalécete en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Tú entra en el poder de Cristo Jesús y fortalécete y di, ahora, oh pues Dios, fortalece mis manos, fortalece mi ser, lléname con tu poder para que lo que yo haga, para que la decisión que ya tomé de no hacerle caso al diablo, de decirle tú eres un mentiroso diablo y ahora empezar a trabajar para ti y hacer lo que tú me has mandado a hacer, yo te ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, me fortalezcas y que aquí salga un hombre, una mujer de Dios fortalecida, un hombre que diga no al pecado, un hombre que diga no a las mentiras del diablo, no a sentirme menospreciado y no ser parte del reino de los cielos, sino a caminar en el poder de Cristo Jesús para llenarme de su gracia y de su poder. Aleluya, alabado sea el Señor. Espero que usted haya hecho esta oración. Sigue diciendo el verso 10, porque esto tiene que terminar. No dejemos las cosas a medias. Veamos lo que pasó en la historia. Vine luego a la casa de Semeías, hijo de Laía, hijo de Matahalael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, Meatabel, él estaba encerrado y me dijo, este es un hombre que se consideraba un profeta en Israel. Este aparentemente no está del lado del mundo. Cuidado con esto, con los que aparentemente no están del lado del mundo, pero no están del lado de Dios. Estos son los tibios que andan viendo cómo se acomoda en la iglesia, los tibios que andan viendo cómo están mediando entre Dios y el mundo, entre el mundo y la iglesia, entre ser bonitos, buenos, pero no bien. Pero ¿dónde estaba este hombre? Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, encerrado. ¿Dónde está encerrado? Vamos a ver lo que este hombre le dijo y dónde está encerrado. Aquí Nehemías aparentemente está cayendo en una trampa. Estoy yendo a buscar a un profeta de la iglesia, de Cristo, pero este profeta está vendido. Este profeta no está firme en las cosas de Dios. Él está encerrado, no está haciendo su trabajo. Es más, él lo que está queriendo es que otros se encierren con él. Escuchen lo que aquí pasó. Él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo y cerremos las puertas del templo. ¿Suena bien? Suena bien. ¿Suena profético? Suena como de Dios. Por favor, tiene que discernir cuando es de Dios, no lo que suena de Dios. Porque lo que suena de Dios no es de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. No va a sonar como de Dios. El que va a tratar de imitar la voz de Dios es el diablo. El que va a tratar de engañarnos es el diablo. ¿Sí? Y repite diciendo, y con esto cierra su profecía para traerle temor a Nehemías, porque vienen para matarnos. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ay, hermano, ahora sí, patitas para que te quiero. Hoy sí, dejo todo y salgo corriendo. Hoy sí, sálvese quien pueda. ¿Será que esa es la solución? En eso va a terminar nuestra historia. Tanto batallar, tanto pelear, hermanos, como dice este dicho que es muy bueno, tanto nadar en el agua, salvando nuestras vidas para morir en la orilla. Vamos a dejar que el diablo gane, vamos a dejarnos intimidar, vamos a decir, sí, ahora me rindo, ahora caigo en el fondo.
Déjeme poner un ejemplo de una película que vi hace años. El artista era Bruce Reynolds, ya muchos ni lo recuerdan. Este hombre había perdido su hogar, su casa y sus hijos. Este hombre había perdido todo deseo de vivir y él se había ido al mar a ahogarse. Él hundió su lancha, la partió y se hundió, se tiró en el agua para morir. Él quería morir y cuando empezó a tragar agua, cuando él empezó realmente a morirse, cuando se dio cuenta que el diablo se lo estaba llevando, él reaccionó y dijo, Dios mío, ayúdame. Y cuando él sintió, tuvo un poquito de fuerza y por fin logró respirar. Cuando logró respirar, dijo, y trató de ver para todos lados, no había horizonte. Se había alejado tanto de la orilla que no había un horizonte para donde nado y empezó a buscar, Dios mío, ayúdame. Y la ayuda de Dios vino cuando de repente él vio una montaña y dijo, ahí está la orilla, y empezó a nadar para la orilla, pero ya no aguantaba, ya no podía, y entonces dijo, Padre, ayúdame, ya empiezo a ver más cerca la orilla, pero Señor, te prometo que cuando yo regrese, Señor, te voy a dar todo mi dinero, toda mi fortuna será tuya, pero sálvame la vida. Cuando él vio que se empezó a acercar y empezó a ver que ya estaba más fácil la posibilidad de salvarse, empezó a negociar con Dios como se negocia con el mundo y con Dios, y una parte para Dios y una parte para el mundo. Y le dijo, Señor, si tú me salvas, no te voy a dar todo, pero te voy a dar el diezmo de todo lo que yo reciba. Cuando empezó y se dio cuenta que ya empezó a topar fondo y ya podía salir por sus propios medios, le dijo, bueno, Señor, no te voy a dar los diezmos, pero sí te voy a dar ofrendas y voy a ayudar a los pobres. Y cuando salió por fin, dijo, gracias, Dios mío, por salvarme, pero lo mío es mío y allá que vean los demás cómo se las arreglan. Qué tremendas las películas del mundo, cómo también nos enseñan, ¿no es cierto? Cómo este hombre prometió entregarle su vida a Dios, entregarle todo, después dijo voy a diezmar, pero conforme ya se vio cerca de un lugar seguro, empezó a acariciar el mundo y empezó a ver hacia el mundo, y conforme veía al mundo dijo, pues yo le voy con el mundo, y allá Dios, ya una vez que él ya me salvó, yo regreso a lo que el mundo me ha dado, la economía, el despilfarro, las farras y todo lo que el mundo te puede estar ofreciendo. Porque vienen para matarme, sí. Esta noche vendrán a matarme. ¿Cómo va a responder usted? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Ya le pedimos a Dios, Padre, fortaléceme. Ok, la primera cosa que dijimos es arrepentimiento, pedir a Dios oración por fortalecimiento, y aquí vamos a ver algunas otras cosas que nos van a ayudar. Entonces dije, esta es la conclusión de qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y esto dije, un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo va a huir, se va a esconder, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Es decir, usted y yo, que somos hermanos, usted y yo que hemos abrazado la fe de Cristo, usted y yo que hemos creído en Cristo, porque yo dé el mal ejemplo, usted me va a seguir, podría ser, y yo sirva de mal ejemplo, puede que sí, ojalá que no, si yo no me mantengo firme, usted manténgase firme, pero la idea no es que usted se salve y que yo no, yo me salvo también. Quien que fuera como yo va a huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Usted va a buscar un lugar seguro a sus expensas, a su manera y a su forma, o como Dios quiere. Dios te mandó a construir el muro, no te mandó a refugiarte. El templo es, recuerde, el corazón. Si usted se encierra en su propio corazón, se va a enconchar, lo que se llama. No va a dejar ser ayudado por nadie. Usted no está para cerrarse, usted está para abrirse. Estamos no para poner nuestra luz debajo de un almud y que la apague el almud. Está para ser puesta en un candelero y nuestra luz alumbre a los que están alrededor. Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres y conozcan vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿entraré yo para salvar mi vida? ¿Salvará usted su vida escondiéndose? Y él concluyó, y usted hoy y yo concluimos, no entraré, no me voy a enconchar,
voy a seguir levantando el cuerpo de Cristo, la iglesia, voy a seguir levantando los muros, vamos a poner las puertas para que estemos seguros y para que otros entren, sí, todos se encuentren una entrada seguro y para que el enemigo no nos siga fastidiando de la manera en que lo ha hecho. Y escuche, cuando uno actúa correctamente, Dios responde y uno viene con revelación. Si usted ha venido conmigo hoy, tomando sus propios pasos, respondiendo sí a Dios, creyéndole al Señor, va a venir entendimiento a su vida, como le vino entendimiento a Nehemías. Nehemías concluyó diciendo, según el verso 12 del capítulo 6 de Nehemías, y entendí. Mire, usted se da cuenta que yo estoy subrayando la palabra y entendí. Y usted dirá, Luis, ¿por qué subrayas la palabra y entendí? Y no nos dices qué fue lo que entendió. Porque yo ahora entiendo que entiendo. Usted pensará que esto es algo de aprendido de cantinas, tal vez sí. Pero para mí es importante la idea de que entendí. Porque si yo hoy entendí, mañana voy a entender y pasado voy a entender. Y si yo actúo bien, si yo le digo no al diablo, si me pongo delante de Dios, si me paro firme, entonces Dios me va a revelar a mí. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, a los demás por parábolas, para que oyendo no entiendan, ¿sí? Y no oigan, y para que entendiendo no entiendan, y yo les sea revelado y sus pecados sean perdonados. Esto es para hijos de Dios, esto es para valientes que han decidido creerle al Señor y caminar en la luz del evangelio de Cristo Jesús. Entonces entendí que Dios no había enviado, Dios no lo ha enviado. Por fin entendí cuál es la diferencia de la voz del diablo y la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué no sé yo qué es lo que Dios dice? Porque tú todavía estás oyendo dos voces. Es más, tal vez oyes tres voces. A ver, Luis Toledo, usted ya me está confundiendo. Sí, tres voces. La del diablo, la suya y la de Dios. A veces le echamos la culpa al diablo porque oí la voz del diablo. Otras veces le echamos la culpa a Luis Toledo porque él me dijo, o a mí mismo porque yo me dije. ¿Y cuándo le va a oír Dios a Dios? Entonces que Dios nos permita discernir y entender. Y esto es cuando primero hicimos lo primero, lo anterior, que decidí no entraré. No le voy a hacer caso al diablo, no voy a procurar salvar mi propia vida, porque la escritura dice, el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa del evangelio, este la hallará, este la salvará. Y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Recuerden que él había ido a consultar un profeta, no se olvide esto, y aparentemente era de Cristo. Pero no todos los que se dicen son profetas. Los que se son profetas de Dios son los que se amparan en lo que ya Dios ya dijo. Ya Dios ya nos dio toda la palabra. Toda la palabra de Dios ya la tenemos nosotros. No necesitamos andar buscando quien quiera decirme lo que yo quiera oír. Yo tengo la palabra de Dios, tengo la Biblia en mis manos. Y cualquiera que quiera profetizarme algo tendrá que ser en relación a esta escritura y tendrá que decirme, mira, así dice Dios. Y si usted quiere, le doy el mérito que él es el profeta. No tengo ningún problema porque el que honra profeta, recompensa al profeta tendrá. Pero tendrá que regirse a esto. No me puede venir con profecías que no son sacadas de la palabra de Dios conforme al evangelio de Jesucristo. Porque Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Contra quién hablan las profecías? A veces contra la iglesia, porque se apartan del verdadero evangelio de Jesucristo. Se apartan. Yo ya tengo las cartas. Las cartas, como se dice, permítanme usar este dicho, las cartas están tiradas. Usted sabe que en el póker quiere decir, ya una vez que se extendieron las cartas y están abiertas, el que tenga el mejor juego gana. ¿Y sabe qué? Las cartas tiradas, las cartas extendidas en el mejor juego es de Dios.
Y yo he escogido las cartas, porque cuando él le mandó el rey con las cartas y dio cartas para franquearle y dio cartas para construir, estas son la palabra de Dios completa con la cual yo voy a levantar. Y si vienen otras cartas a intentar amedrentarme, estas cartas que vayan o que vengan, no son de Dios. Va a ver lo que aquí adelante dice. Porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Es decir, este profeta había sido sobornado por el mundo para hacernos nosotros caer. ¿Cómo dice esta escritura que continúa en el verso 13? Porque fue sobornado. Este profeta fue sobornado. ¿Con qué propósito fue sobornado? Para hacerme temer así, de esa manera. Es decir, ¿cuál era la razón del soborno? Dar una falsa profecía para hacerle temer. Mire, el diablo no nos puede vencer porque Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sí tratará de engañarnos, pero sí tratará de traernos temor, porque si logra que paralicemos, si logra que nuestras manos se debiliten con sus mentiras, entonces no estamos construyendo para Cristo, quiere decir, no estamos siguiendo hacia donde vamos a ir. Y dice, y que para que hacerme temer así y que pecase, es decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahí se aplica estas palabras. Y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Sabe que todos aquellos cristianos que empezaron la obra y que no la terminaron, que se apartaron del Señor, están infamando el nombre de Cristo. Están haciendo hacer quedar mal el nombre de Cristo. Y yo, hermanos, si en algún rato tomé la decisión, como así lo hice, de servir a Cristo y después de seguirle, y si yo en algún rato decidí dejar todo para servirle a Él, yo sé que Él me va a sostener hasta el último día de mi vida, porque de Él es la iglesia, porque cuando nosotros bendecimos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, nosotros le estamos diciendo al Señor, sí, Señor, creo en ti y Él va a cuidar de nosotros. Nosotros vamos a hacer eso. Y para testimonio de ustedes, desde el primer día en que yo creí con María Teresa, mi esposa, hemos diezmado de todo aquello que ha ingresado como salario para nosotros, porque nosotros hemos creído y hasta el día de hoy, cuando alguien dice, pero usted, hermano, trabaja para el reino, aunque trabaje para el reino, si yo recibo un salario, yo diezmo del que Dios me da. Y esto lo he hecho hasta el día de hoy. Por eso tengo la confianza y la seguridad de que Dios lo hará, de que Dios me guardará, que Dios me cuidará hasta el final y no voy a retroceder ni un paso. Y espero que usted tampoco. Y espero que ustedes también se mantenga firme en sus diezmos, en sus ofrendas, porque Dios ve también cómo nosotros creemos, cuánto nosotros le honramos a Él con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Alabado sea el nombre del Señor. No deje que el nombre de Dios sea infamado. Yo conocía personas que estuvieron diezmando y de repente dejaron de diezmar porque el mundo le dijo, ¿por qué estás dando tu dinero a la iglesia? Ahí es donde se da cuenta que estamos escuchando al mundo. Usted escúchele a Dios, usted siga construyendo, usted siga honrando a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Por cierto, Dios bendiga sus diezmos y Dios bendiga sus ofrendas. Y sigue diciendo, verso 14, ahora él va a hacer una oración a Dios. Nehemías hace una oración a Dios y dice, acuérdate. ¿A quién le está diciéndote? A Dios. Mire, yo subrayé la palabra acuérdate, porque usted dirá, ¿por qué le voy a recordar a Dios cuando Él sabe? Es que es tu oración, hermano. Es lo que tú estás levantando delante de Dios. Es lo que Dios espera que tú ores para que Él te dé respuestas inmediatas. Dios mío, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también, que ellos hicieron. También acuérdate, perdón, el punto y coma no lo estaba leyendo. También acuérdate, otra cosa, primero acuérdate de lo que han hecho los enemigos. Segundo, acuérdate de Nodadías profetiza y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Es decir, no se preocupe que los profetas mentirosos que profetizaron mentiras en nombre del Señor van a ser puestos a prueba. Va a hacerse notorio que han sido profetas que han procurado atemorizar al pueblo. Miren, ni siquiera para que alguien conozca a Cristo,
hay que usar las artimañas del diablo. Usted no puede usar las artimañas del miedo, del diablo, infundiendo miedo, trayendo mentira a las personas. No, usted va a predicar un evangelio puro. Usted va a traer las buenas nuevas de salvación. Por supuesto que si tenemos que decir que hay personas que se van a perder porque van a agarrar un camino diferente, pues eso va a ocurrir. Pero recuerde aquí la conclusión. Dice que hay que procuraban infundirme miedo. ¿Cuál es el propósito del diablo? Procurar infundirme miedo, atemorizar, mentir, engañar, infundir miedo, apartarme de Dios. Son las cosas que el diablo hace, son las que puede hacer y, por supuesto, las hace muy bien. No vamos a decir que no, pero nosotros no nos vamos a dejar engañar, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por las artimañas del diablo. Escuche lo que terminó, porque a veces yo pienso, me gustaría terminar aquí el tema, pero no me gustaría dejar de decir esto importante. Fue terminado pues el muro. El muro fue terminado, el lugar seguro fue terminado. El 25 del mes de Elul, 25 del mes de Elul. Dice, en 52 días, es decir, se hizo en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó con todos los enemigos cuando lo oyeron? Escuche esto, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Aunque procuraban infundirnos miedo a nosotros, ahora con la victoria nuestra, los que van a tener temor son ellos, porque sabemos que el diablo y sus seguidores, el falso profeta, el diablo y todos sus ángeles caídos van a tener un lugar en el infierno que está eternamente para ellos, ¿sí? Y se sintieron humillados. Así es el fin del diablo, la humillación completa. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, toda rodilla y toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Cuando digo y utilizo esta escritura, no lo estoy usando en el sentido de que van a ir y arrepentirse, no. Esto ya en el juicio final, aunque están destinados hacia el infierno, ellos van a reconocer que Jesús es el Señor para gloria del Padre y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar y reconocer que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Este reconocimiento, este no es un reconocimiento para arrepentimiento, sino que es un reconocimiento para enterarse de por qué el juicio del Dios va a venir para el diablo y sus ángeles. Dice, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales, dice, de Judá, de Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Es decir, el mundo seguirá pasándose información, intentarán de nuevo atemorizarnos y pararnos, pero no lo van a lograr. Termina diciendo, verso 19, ¿sí? También contaban delante de mí las buenas obras de él, ¿sí? De lo que había hecho. Dice, y a él le referían mis palabras. Todo él se enteraba, las palabras que había dicho Nehemías. Y enviaba, y dice, y enviaba Tobías cartas, ¿para qué? Atemorizarme. Es decir, se va a asustar usted y se va a encontrar. De aquí en adelante le aseguro que el mundo nos va a tratar de amedrentar de nuevo. No hay duda que el mundo va a seguir tratando de amedrentar a la iglesia, porque la iglesia es la única que trae la luz y la verdad. Mire cómo el mundo se opone a la iglesia cuando la iglesia se opone a matar a bebés, ¿sí? Se opone a las cosas que van contra la moral de Dios y contra las cosas que Dios ha instituido como buenas, ¿no es cierto? Cuando la iglesia se opone, pues el mundo no va a querer. Cartas para atemorizarse, eso no va a parar, ¿sí? Así es que quiero cerrar con esta escritura. Esta se encuentra en Primera de Juan 2:6. Terminé en Nehemías capítulo 6, pero en Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, y ese él tildado, es en Dios, en el Señor, debe andar como él anduvo. ¿Permanece usted en él? El que dice, no, yo permanezco en él, está andando como él anduvo. El Señor anduvo hablando la verdad, sanando enfermos, curando, en paz, en victoria, en salud.
¿Está usted caminando en la manera en que Él caminó aquí? Dígale, Señor, quiero caminar a tu estilo. Quiero obedecerte en todo. Señor, decido dejar atrás el mundo para pasar a obedecerte y ser parte de eso.